Salud, se titula Accidentes de tránsito, ¿no? Perfecto. Entonces, como les decía, ¿no? Nosotros habíamos hablado respecto de la tipología, causas, lesiones causadas precisamente por razón de los accidentes de tránsito, y tenemos que tener en consideración muy en cuenta este aspecto. Para nosotros es muy importante, muy relevante y muy necesario hacer la actividad de conducción con las debidas consideraciones que se merece. ¿Por qué razón? Es fundamental que caigamos en cuenta en la alta responsabilidad que adquirimos al manejar un vehículo, ¿no? Mal llevado puede convertirse en una arma mortal. ¿En qué sentido? Porque representa para nosotros una herramienta de trabajo, nos movilizamos a través de ello con la modalidad de transporte, y por supuesto puede ser de diversión, de relax, un paseo que se emprende en el núcleo familiar, con un grupo de amigos, etcétera. Y por supuesto, como les digo, más llevada esta actividad podría acarrear consecuencias. Nosotros habíamos visto ya en la sesión anterior lo que eran las lesiones causadas precisamente en los accidentes de tránsito. Y si de pronto pensábamos que tal vez eran las únicas consecuencias de los accidentes de tránsito, les tengo que manifestar que no es así. Hemos encontrado información respecto de este tema y que por supuesto vale traer a colación. ¿Por qué? Porque ahí se consideraría el tema íntegramente para poder entenderlo, por supuesto, ponerse en el lugar de la persona que ha sido víctima de un accidente de tránsito, y también nosotros en algún momento, no deseado por supuesto, claro está, también saber cuál es la mejor manera, la mejor actitud de sobrellevarlo. ¿Sí? Dado esta pequeña introducción, tenemos que decir que esquemáticamente se diferencian las pérdidas temporales, las pérdidas energéticas y los daños materiales propiamente dichos. Por ejemplo, son consecuencias negativas o dañinas causadas por los accidentes y tienen una naturaleza de diversa índole. En el caso de las pérdidas temporales, su nombre lo dice, tiempo. Esto va de la mano con las pérdidas en el tiempo previsto para el desarrollo de las actividades propias, personales, particulares, en el trabajo, académicas, de recreación, etcétera, como por ejemplo aquellos retrasos o alargamientos que vienen obviamente imprevistos de los tiempos que usted en un inicio programó, qué sé yo, una actividad laboral en el cual usted estableció una meta en un tiempo de un mes, de un trimestre, de un semestre, de un año, y por supuesto el hecho de estar en una cama de un hospital, en terapias de rehabilitación o con una discapacidad, también va a generar esta situación, porque va a haber paros, va a haber interrupciones no deseadas en estos procesos que van a tener muchísima relación en cuanto con los procesos laborales, educativos, particulares, que repercuten precisamente en retrasos. Y probablemente, obviamente también hay un marco legal que nos ampara como trabajadores, ¿no? Y como estudiantes también, en que probablemente estos generen deserciones o en su defecto generen despidos en las actuaciones laborales. Tenemos también que hablar de las pérdidas energéticas, ¿no? Y esto no está distante de la realidad. Es un tema que también se lo incluye. ¿Por qué razón? Porque guarda precisamente relación con las energías. ¿Y hacia dónde están orientadas precisamente las energías? A la preocupación, a el tiempo que usted se lo toma para pensar lo que hubiese sido sí, lo que pudo haber sido sí, o que hubiese pasado en cambio si no. ¿A qué me refiero? A la ocurrencia del accidente de tránsito. Es decir, pasa el tiempo inútil, un tiempo desperdiciado, pasan precisamente aquellos escapes libres en los cuales sufre de distracciones, hay tal vez una infrautilización de su talento,
de su capacidad precisamente en el proceso de la recuperación de una lesión, ¿no? Porque como les indiqué anteriormente, resulta que las lesiones pueden ser a corto o a largo plazo. La recuperación también puede ser a un corto o a un largo plazo. Y precisamente respecto de los daños materiales propiamente dichos, esto es cuando precisamente toda esta energía, fruto de los impactos, que ya vimos también la tipología, frontales, laterales, volcamientos, estrellamientos, colisiones, todo, justamente liberan energía. ¿Sobre qué? Primero, sobre los vehículos involucrados. Y segundo, justamente sobre el mobiliario, infraestructura, instalaciones públicas, privadas, edificios de la misma índole, naturaleza, estructuras de tipo material, sobre todo para la afectación. Y obvio, hay que tomarlo de una buena manera. ¿Por qué razón? Lo material se puede recuperar, eso es muy sabido. Usted, caso contrario de terminarse su responsabilidad, está obligado a recuperar estos bienes que han sido afectados, pero yo quisiera más bien que no exista ninguno, obviamente, consecuencia de un accidente, pero si pudiéramos poner en una balanza, me quedo con los daños materiales propiamente dicho, antes que una afectación a la persona en sí. Es decir, esto se puede recuperar, puede haber también, algunos también hacen trabajo comunitario, etcétera, pero precisamente esto ya tiene que ver con el tema monetario exclusivamente, ¿no? Que probablemente llamaría un poco nuestra atención, pero más por el contrario, propiamente dicho, estos daños materiales no tienen tanto que ver con el comportamiento, con la reacción propia de la persona, ¿no? Ustedes saben que las pérdidas materiales obviamente son evidentes, ¿sí? Pero son en índole de una relevancia, considero yo, en el peldaño más bajo que pudieran presentarse, ¿no? Teníamos y habíamos dicho en una sesión anterior precisamente que, de acuerdo a los datos estadísticos y a las consecuencias económicas causadas por los accidentes de tránsito en el Ecuador, con nuestra particularidad en especial, hablando de precisamente los accidentes y sus consecuencias económicas, constituyen un problema en el diario vivir de ciudadano ecuatoriano, sumado a los otros problemas que es de conocimiento público. Nosotros no nos podemos poner una venda en los ojos y tampoco proclamar, sería la palabra, de que este tema no tiene importancia alguna. Este tipo de accidentes constituyen, por eso lo hemos marcado, como la segunda causa de muerte y la primera de discapacitación en el Ecuador. ¿Sí? Por lo tanto, es muy importante que cada día vayamos tomando conciencia de que cualquiera de nosotros vamos a circular por las veredas, por las calles, por las avenidas, por carreteras, por caminos vecinales. Podemos sufrir un accidente, llegar a sufrir consecuencias drásticas que pueden justamente cambiar, afectar la vida, como les decía, suya y de su familia, de la sociedad que precisamente lo circunda. Por eso es muy importante que ustedes tengan y tomen en cuenta precisamente los esfuerzos que las autoridades, los legisladores, los organismos de control están haciendo para prestarnos una más perfecta o mejor ley de tránsito y transporte terrestre, ¿no? Aunque no lo hacen correctamente, pero en definitiva nosotros siempre aspiramos a esto porque tema de las normas legales, probablemente muchos de nosotros desconozcamos. Pero obviamente hay que reconocer que la Dirección Nacional de Tránsito, en lo que respecta a la educación vial, en este caso están incorporando siempre algunas acciones que hacen tomar conciencia precisamente a los conductores que lo hagan de una manera juiciosa, sería la palabra. Por lo tanto, es fundamental que caigamos en cuenta en la responsabilidad que asumimos el momento que estamos conduciendo un vehículo, ¿no? Como les decía, puede ser
una herramienta de trabajo, transporte, de diversión, y como les decía, lamentablemente puede ser o convertirse en un arma mortal. Con esa acotación nosotros iniciamos precisamente la exposición. Y por supuesto tenemos que traer a colación también un dato pormenorizado de lo que tiene que ver con las lesiones. Y aquí también involucramos algo intrínseco de las personas, ¿no? De ser humano. Las lesiones de motivo psíquicas, las lesiones sensitivo-dolorosas, las lesiones funcionales, las lesiones estructurales y finalmente la muerte. Obviamente que son todas y cada una de ellas porque no queremos que queden precisamente temas con desconocimiento. Hablando de las lesiones o daños personales, son precisamente pérdidas personales que pueden manifestarse de diversas formas. Hablando de las lesiones emotivo-psíquicas, ¿no? Ya su nombre lo dice. Son aquellas vivencias del accidente, sean bien concienciadas por los testigos que las engendran internamente, o quienes presenciaron o fueron parte de este accidente, que generan, se inician, justamente se conciben a través de un tipo de percepción de emociones desagradables, sea de sorpresa, sea de susto, sea de miedo, sea de temor, sea de terror o inclusive de angustia y de toda índole, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando es conductor, probablemente no desea volver a tomar el mando, el volante de su vehículo. Probablemente fue de pasajero, este vehículo se accidentó y probablemente usted ya no quiere viajar en estas unidades. Probablemente se asusta al mínimo ruido, ¿no? Algún tema que tiene relación con el accidente de tránsito le provoca terror, pavor, temor, ¿no? Puede, a eso se lleva. Y esto si no es tomado de una actitud positiva por parte de quienes estuvieron inmersos, involucrados en un accidente de tránsito, puede ser negativo y puede durar por muchos años posteriormente a la ocurrencia del accidente, ¿no? Hay incluso personas que no lo superan. Hablamos de las lesiones sensitivo-dolorosas. Ya pueden hacer relación a qué nos estamos refiriendo. Estas son precisamente originadas justamente de la consecuencia del accidente que alcanzó a la víctima de una manera demasiado rigurosa, en el cual afecta a los receptores sensoriales de los órganos de los sentidos. Recordemos que nosotros tenemos 5 sentidos, ¿no? La vista, el oído, el tacto, el olfato y el gusto. Y por supuesto, claro, afectado a una deficiente percepción, también viene los umbrales de dolor, ¿no? Y no vienen precisamente de manera inmediata. A lo, a lo largo que transcurre el tiempo, estos van apareciendo y van causando daño. Por eso es importante que a la menor dolencia que la víctima sufra posterior al accidente, debe seguir o ser precisamente supervisado su evolución con un especialista en la materia. Tenemos lo que son las lesiones funcionales, funciones, ¿no? Entonces son aquellos trastornos de las funciones fisiológicas del ser humano. Por el impacto precisamente derivado del accidente sobre la víctima, impactó sobre objetos que tenía delante, alrededor, encima, en el contorno que circundaba sobre la víctima, generalmente pueden aparecer temporales parálisis, contracciones descontroladas de los músculos, no adecuadas a los reflejos, ¿no? Trastornos precisamente en las conducciones nerviosas y por supuesto en las funciones glandulares, ¿no? Y algunos lo pueden padecer y probablemente fruto de los accidentes pueden agravarse. Este tipo de lesiones son a veces ocultos, nos parecen un poco raros, no parecen tan habituales y justamente sí tienen bastante incidencia en la persona. Tenemos también lo que son las lesiones estructurales. Bueno, ustedes saben que el ser humano es considerado la mejor de las máquinas
¿no? Por supuesto, tiene una estructura, tiene una composición, sus elementos pueden ser afectados y a eso se refieren las lesiones estructurales. Son alteraciones precisamente de tipo anatómicas porque ha llegado a un colapso, a un fracaso, las resistencias mecánicas de los diversos tejidos orgánicos componentes frente a la intensidad justamente agresiva de los accidentes, ¿no? Como les decíamos, probablemente la cabeza es el elemento más afectado por este tipo de accidentes y no solamente la cabeza, todo nuestro cuerpo puede ser demasiadamente traumatizado en este sentido. Y ahí es cuando se viene a colación el tema de las apariciones de fracturas, heridas, hemorragias internas inclusive, el tema de las contusiones, de las laceraciones, roturas de algunos de los miembros, implosiones y explosiones orgánicas, aquellos que eran más proclives a zonas más vulnerables. Inclusive también amputaciones. Recordemos, hay gente que sobrevive después de un accidente con algún miembro amputado. O de hecho, no sería con, ya sería a falta de este miembro amputado. La lesión estructural va siempre acompañada también de trastornos funcionales y también trastornos dolorosos, obviamente, la naturaleza de la cual estamos hablando. Y tenemos finalmente lo que es la muerte. Prácticamente la muerte es el daño consecuente del accidente que se deriva prácticamente en las peores de las consecuencias. Por lo tanto, tratemos de la medida de lo posible estar involucrados en un accidente de tránsito, al menos que no sea por causa nuestra, porque recordemos que muchos de los accidentes son a causa de terceros, y he ahí el problema, ¿no? Gente que no respetó en lo más mínimo las disposiciones legales, circuló a altas velocidades, etcétera, ¿no? Por ejemplo, no sé si hoy les compartí yo esta noticia lamentable que se dio en horas de la mañana en la ciudad, ¿no? Pobre motociclista, de acuerdo a las primeras pericias que realizó el personal de la UIAT, de la Policía Nacional, daban cuenta de que el muchacho circulaba con exceso de velocidad, perdió pista, el vehículo tipo motocicleta volcó y el muchacho que falleció, 25, 26 años de edad aproximadamente, a pesar de llevar el casco, fruto de este violento desprendimiento de energía, fue desprendido de su cabeza el casco, ¿no? Impactó precisamente contra el parter y probablemente creo yo que su muerte fue instantánea, creo yo. Pero bueno, tendrían que hacer la respectiva pericia los encargados de esto, que manifestaron eso en el lugar de la escena, ¿no? Yo lo vi a través de las redes sociales y el casco estaría a unos 5 metros de distancia y su moto estaría a unos 15 metros, sí, 15 metros me atrevo a decir, con un poquito de rango de error. Entonces, imagínense en que no tomó, no tomó la debida precaución y le conllevó a la muerte. Cualquier tipo de lesión funcional o estructural puede afectar precisamente a los órganos y funciones vitales críticas como el sistema nervioso, la circulación, la respiración, determinando lo que les acabo de manifestar la muerte, ¿no? Es la lesión personal máxima que se presenta de forma inmediata, puede darse la muerte súbita, puede ser una muerte aplazada, muerte lenta, porque probablemente se presenta a largo plazo, semanas, días, ¿no? Justamente con una complicación de la evolución natural de las lesiones, ¿no? O en efecto, no hubo una recuperación de las lesiones. En este caso, precisamente, como les digo, lamentablemente hay un colapso de las funciones vitales y fracasan estas y lamentablemente nosotros nos convertimos en una víctima mortal en este caso, ¿no? Engrosamos lamentablemente las cifras rojas de mortalidad en el país por esta causa, ¿no? Que también les habíamos manifestado esto en la sesión anterior. Bueno, hagamos un pequeño recuento de las lesiones, ¿no? Eh, Trágicamente ha habido personas que
han fallecido inclusive por esta situación. La mayoría son supervivientes, sobreviven precisamente superando la amputación de un miembro, con la discapacidad de algunos de sus funciones precisamente de tipo estructural. Y por ejemplo, hablamos de los traumas torácicos, lesiones cerebrales, lesiones a la altura de la cabeza, cuello, cara. Recordemos también que había lesiones en las extremidades, lesiones a la altura de la columna, grave, lesiones de índole medular, lesiones en el torso, en el tórax. También hablamos de moretones, de dislocaciones, ¿no? Entre las principales. Y para aquello, para evitar, o por lo menos atenuar en parte las consecuencias dadas por estas posibles escenas, tenemos que manifestar que para que usted evite las graves consecuencias en un accidente de tránsito, precisamente tenga como aliado a la seguridad pasiva para reducir las lesiones causadas en un accidente. ¿Cómo? Se preguntará, ¿no? Nosotros tenemos que hacer sí o sí, hacer uso de los sistemas de seguridad pasiva y también tenerlos en condiciones adecuadas de mantenimiento. No se olviden de este tema también, por cuanto va a reducir al máximo de los posibles los daños y lesiones como consecuencia de este siniestro, ¿no? Como ustedes pueden ver, acá tenemos el cinturón de seguridad, el airbag, el reposacabezas, componente también el asiento, cuya función, como les dije en algún momento, no es ir más cómodo, sino evitar, eh, por ejemplo, el efecto látigo, un esguince cervical, y tener sobre todo alcance sobre los mandos del vehículo. Es muy elemental, es muy sencillo que nosotros tengamos un total control de estos dispositivos y precisamente echar mano de los mismos para brindarnos márgenes de seguridad, ¿no? Márgenes de seguridad que precisamente van a ayudar en este sentido. Y obviamente, hablando precisamente de esta recomendación, el uso correcto de los sistemas de retención, tenemos que para disminuir el riesgo de lesiones, todos los vehículos que ya vienen equipados con estos sistemas de seguridad pasiva, le corresponde a usted el uso correcto de los mismos. ¿Y cómo lo hacen? Por ejemplo, la posición del apoyacabezas. Este debe ajustarse de tal forma que la parte más elevada del cabezal, ¿no? Que es esto, no sé si esto. Esta parte acá en el centro más o menos tiene la parte más elevada. Esperamos, si es que nos da el tiempo, poder visualizar un video respecto del uso del apoyacabezas y que quede esa parte más elevada del cabezal a la altura de los ojos del conductor o del ocupante. Separado una distancia no superior a los 4 centímetros. ¿Cuánto es 4 centímetros? No vamos a tener a la mano una regla, una cinta. Puede ser con los dos dedos, ¿no? Dedo índice y dedo medio. Es más fácil, ¿no? Además que usted tampoco tiene que estar en una posición demasiado echado hacia atrás, ¿no? Debe ser poco inclinado también el asiento para que usted tampoco, echándose hacia adelante, vaya rozando con el volante y demasiado echado hacia atrás, pues no tenga precisamente este acceso a los controles. En el tema del uso del cinturón de seguridad, tenemos que recomendar lo siguiente. Este tiene que activarse por un sistema inercial, no en posición forzada, no tiene que estar tramándose, no tenemos que hacer un gran esfuerzo sobre el mismo, porque esa inercia, esa capacidad de inercia que tiene de fábrica, digámoslo así, es precisamente lo que le hace útil en el caso de un accidente. Es decir, colocarse correctamente el cinturón es justamente tensar la banda que cruce por encima del pecho, cuidando que la misma sea estirada por su sistema de fábrica, ¿no? De esta manera usted va a sentir que la cintura queda oprimida por la cinta de cinturón, vale la redundancia.
que justamente va a pasar por encima de la cadera, ¿no? Por otro lado, debe prestar muchísima atención a que también este cinturón no pase por encima de lo que habitualmente a veces tenemos, ¿no? En un bolsillo, celulares, algún otro objeto, ¿no? Ya que en el momento del choque va a generar una concentración de tensiones allá y no sobre el cuerpo, ¿sí? No sé si entendemos esta funcionalidad del cinturón de seguridad precisamente. La regulación del asiento, como les decía, ¿no? Para evitar lesiones producto de una mala regulación del asiento, que ustedes lo hacen permanentemente, creo yo, lo dominarán probablemente este tema, porque están haciendo la práctica de conducción. Precisamente, lo más recomendable es que se acomode con una distancia a relación al embrague. ¿Qué significa esto? Usted debe pisar el pedal del embrague a fondo y verificar que su rodilla quede levemente flexionada. ¿Por qué razón? Supongamos en el escenario de un supuesto choque frontal. ¿Qué va a pasar? La rueda delantera izquierda va a impactar contra el piso y la pedalera y va a llevar su pie bruscamente hacia atrás, bueno, todo el conjunto también. Y si la pierna queda demasiado rígida por llevar el asiento muy atrás, podría magnificar las lesiones de la cadera, la rodilla y el mismo tobillo, ¿no? Muy comunes en el caso que les digo, choques frontales. En el caso de que usted también esté demasiado cerca a la pedalera, justamente van a generar en la pierna izquierda una posición forzada, ¿no? Por ende, su posición también está forzada. Si está excesivamente alta la rodilla, en muchos casos va a rozar el volante, lo que precisamente va a provocar probablemente la aparición de calambres y que usted consuma más de energía, digámoslo así, ¿no? Es decir, se llega a un punto de que está totalmente fatigado. Por lo tanto, recordemos estos pequeños consejos y recomendaciones. Y obviamente, ¿no? Más vale prevenir que lamentar, dice. Entonces acá yo de estos temas algo ya les venía hablando con un poquito de anticipación. Y pues bien, me permito recordarles también nuevamente, creo que no hay ningún inconveniente al respecto. Entonces, habría que decir lo siguiente, ¿no? Y recordemos una cosa, que aproximadamente el 90% de los accidentes de tránsito, más o menos, ¿no? Es causado precisamente por el factor humano. Por esta razón es que para reducir las posibilidades de tener el accidente, vienen estas recomendaciones al comportamiento del conductor, ¿no? Por esta es la razón. Entonces, primero nos indica que, bueno, equipe el vehículo con elementos que son vitales. Y hablamos también, ¿no? De elementos que vienen ya equipados. Ahí ya puede ser un botiquín de primeros auxilios, el kit de herramientas necesarias, el triángulo de seguridad. Otra recomendación, elabore un plan de viaje. Y este va a tener relación con siguientes recomendaciones, ¿no? Para viajar con la tranquilidad que se amerita, es fundamentalísimo que usted elabore un plan de viaje. Hora de salida, hora de llegada, paradas, etcétera, ¿no? Duerma, que esto también les habrán indicado en conducción, duerma por lo menos 8 horas previamente al viaje. ¿Por qué razón? Cuando usted descansa lo suficiente, evita la aparición de la fatiga y sus reflejos van a mantenerse frescos. Ese es el objetivo del sueño. Y hagan la prueba, ¿no? Pero obviamente no se arriesguen, no se expongan. Solamente, y creo que sí les ha pasado, porque en muchas ocasiones cuando tenemos sobrecarga laboral, tenemos sobrecarga en el ámbito educativo, resulta que dormimos menos y al día siguiente no respondemos como debe ser. Caso similar sucede en la conducción, ¿no? Para evitar accidentes y muertes, también atienda a lo que son las señales de tránsito. ¿Por qué falleció este señor motociclista en el cantón Rumiñahui? ¿Por qué falleció? ¿Cantón Rumiñahui o San Joaquín? ¿Qué es lo que pasó acá?
Probablemente el amigo que vivía en la zona, o no sé si no vivía en la zona, no sé por qué no se enteró a tiempo de la emergencia que se presentó en el lugar. Si fue sonado, si supimos a través de las redes sociales a distancia más lejana, porque tampoco no tiene una visibilidad a la distancia, ¿no? Entonces resulta que el señor frena demasiado tarde, cae a este socavón provocado por el colapso de la vía, por la creciente del río San Nicolás, creo que es este río. Ya, entonces resulta que tampoco, para mala suerte del hombre, eh, puede salir por sus propios medios, probablemente por la hora también y por estar en contacto con el agua. Ustedes saben, el agua en la sierra es demasiado helada. Probablemente sufrió de hipotermia, ya los organismos de socorro no pudieron salvarlo, pero se ve claramente que hay señal de prevención y también manifiestan que el personal de la policía acordonó el perímetro. Por lo tanto, probablemente fue también un infractor que hizo caso omiso a las recomendaciones de las autoridades, o no sé. Bueno, no tenemos la capacidad de juzgar este tema, pero siempre hay que guardar muchísima precaución, ¿no? Entonces yo creo que una persona no puede darse cuenta de un obstáculo, de una superficie, de una naturaleza demasiado grande para saber qué es lo que está pasando adelante, ¿no? O no se aprecia tanto en las tomas y tal vez el señor motociclista que en paz descanse, iba con sus luces de la motocicleta. La toma es demasiado oscura, no sé si ustedes la pudieron ver, pero no puede evitarlo y ahí pues, un momento de descuido también no está bien. Entonces, ¿por qué es importante atender las señales de tránsito? ¿No? Y también porque es importante sacar el pie del acelerador en cualquier tipo de vehículos en condiciones climáticas desfavorables. Y también hay condición climática desfavorable, porque según puedo ver en ese video, la calzada está mojada. La calzada está mojada. Entonces, hay que reconocer y hay que recordar. A veces los errores de otros pueden servir de ejemplo para no caer en esto. Y por supuesto, atender las señales de tránsito no es que en este momento sí, Manreguito, no. En todo momento de la conducción, desde el inicio hasta el final del viaje, debe tener mucho cuidado de lo que nos dicen las señales de tránsito y conservar una velocidad permitida y adecuada de precaución para el perímetro. Como les comentaba del muchacho que falleció hoy en la mañana aquí en Riobamba, decían los peritos que era por exceso de velocidad. Velocidad recomendada promedio en la vía que les estoy diciendo, Avenida de la Prensa, donde finaliza justamente la Avenida Los Héroes, la altura de la prolongación de la Avenida Gonzalo Dávalos, inicia la Avenida de la Prensa, eso es urbano, 40 a 50 kilómetros por hora máximo. Si el conductor iba a esa velocidad, no hubiese sucedido absolutamente nada, ¿no? Pero bueno, así son las cosas también. A veces nosotros mismos buscamos el peligro y nos puede pasar a todos en algún momento. Por lo tanto, precaución en todo instante en la conducción, ¿no? Asegurarse precisamente que todos los ocupantes de su vehículo lleven puesto el cinturón de seguridad, incluido también los niños, ¿sí? Porque por lógicas razones, ¿no? ¿Cuánto también es el alto porcentaje o la tasa que nos ayuda a reducir la gravedad de las lesiones este cinturón de seguridad? De acuerdo a datos existentes, siquiera el 40%. Es bastante. Es bastante para un margen o para un factor de seguridad es muy alto. Es muy alto, ¿no? La eficacia, la eficiencia de cinturón de seguridad. Tenemos mantener también siempre la regla de los 3 segundos, que es una distancia de seguridad con el vehículo que nos antecede. ¿En qué ayuda esto? No está sacado de alguna idea descabellada de alguien, porque justamente esto nos ayuda a reaccionar de mejor forma ante un imprevisto y le posibilitará a usted esquivar condiciones de peligro, ¿no? Entonces, si usted va demasiado cerca al vehículo que antecede,
no va, no va a tener éxito. Y esto sobre todo se recomienda en vías de alta velocidad, ¿no? Esta es la regla de los 3 segundos. No es una regla de distancia, sino es una regla de tiempo, ¿verdad? Sí, otra de las precauciones que hay que tener, justamente las luces encendidas en el trayecto, sobre todo cuando la capacidad, la cantidad de iluminación es muy baja. Recuerden que una de las observaciones que dábamos nosotros respecto de la seguridad de la cultura vial era precisamente que no había nada mejor que ver y ser visto. Ese es el objetivo. Por lo tanto, eh, es obligatorio el uso de las luces bajas, sobre todo en rutas. ¿Por qué no las altas? Porque usted puede provocar el deslumbramiento al vehículo que está adelantándole o al vehículo que viene en sentido contrario de circulación, ¿sí? Otra de las recomendaciones que también aparecen por acá, que son, creo yo, un manual de cumplimiento obligatorio si queremos mantener las condiciones de seguridad. Indicar siempre las maniobras con la luz de giro. Parece que hay algunos conductores que no les gusta, creen que tal vez encender las luces intermitentes va a hacer un pago a través de una planilla de consumo eléctrico, no sé, ¿no? O pesa demasiado la palanca que no la activan, ¿no? Recordemos que esto nos ayuda a informar a los demás conductores con la debida anticipación la maniobra que vamos a realizar. ¿Qué significa esto? El otro conductor o usuario que utiliza la vía no es adivinador para saber cuál es la maniobra que va a realizar, ¿no? Esto sobre todo cuando, en todo momento creo yo, y más que nada con más cuidado donde hay zonas con alta circulación, presencia de peatones. Resulta que hay intersecciones donde obviamente no hay un disco de pare, no hay un semáforo, no hay el paso cebra para el cruce. Eh, Estamos expuestos a estos cruces de los vehículos y que no activan, lamentablemente no activan la luz de giro, ¿no? Evite llevar también bultos en exceso. Recuerde que usted está conduciendo un vehículo liviano, en esta ocasión, licencia tipo C. ¿Por qué razón? He visto, y con un poquito de preocupación también podría decirlo, de que también echan mano de algunos dispositivos con los que están en venta, ¿no? Venta libre. No hay ningún límite para comercializar estos dispositivos en los locales comerciales relacionados con autolujos, con repuestos automotrices precisamente. Y son una especie de parrillitas, ¿no? Que se las coloca por encima de los techos de los vehículos. Recuerden que su vehículo no va a soportar más del peso de la recomendación que, como les decía, del fabricante. Y dado esta situación, no puede utilizar usted también su vehículo como tipo carga. No, porque va a pasar dos cosas. Primero va a afectar al comportamiento dinámico del vehículo, ¿sí? No va a poder conducirlo. Va a haber un movimiento, un desplazamiento de centro de gravedad o centro de masas también se conoce, ¿sí? Y por supuesto, va a haber una mayor resistencia de tipo aerodinámico, ¿sí? Ya estamos hablando un poquito de ciencia. Y por supuesto, algo que no hay que ocultarlo, también, aunque es un margen pequeñito, pero aumenta también el consumo de combustible, ¿no? Entonces, hay algunos conductores que tienen esta práctica muy recurrente y desconocen estos posibles efectos secundarios, ¿no? Recuerde, su vehículo no es de carga. O lleve la cantidad que precisamente le recomienda el fabricante, ¿no? Eh, Elija el mejor momento para manejar. Hay algunas personas que por su condición de sentido de la visión, precisamente no pueden conducir en la noche con facilidad, porque aquí es precisamente donde la visibilidad disminuye notablemente. Y acá también se nos recomienda que tampoco conduzcan las primeras horas de la mañana y tampoco en los atardeceres por el deslumbramiento de los rayos de sol. Pero yo creo que sí hay una salida para esto, ¿no? Yo creo que utilizar un par de gafas que tienen las debidas protecciones para los rayos UVB, UVA, puede hacerlo. Yo creo que considero que sí es una muy buena alternativa.
a no ser que no esté acostumbrado a ello, pero yo creo que puede hacerlo. Y conduzcan ahora que usted se sienta más cómodo en concreto, ¿no? También habíamos hablado del tiempo de conducción. Trate y procure que no exceda de las 8 o 9 horas, incluyendo las paradas. Respecto a las paradas, vamos a hablar un poquito más luego. ¿No? Por lo tanto, no más de 600 kilómetros también, porque es una media, ¿no? Digamos que usted va a una velocidad media 60, 70 kilómetros por hora. Estamos hablando de ruta, carretera. Es más o menos la distancia que se recorre. Entonces recomienda precisamente estipular con anticipación, basado en el plan de viaje, la segunda recomendación, que usted tenga precisamente una ciudad, un lugar, un puerto donde va a quedarse a dormir, a pernoctar, a alimentarse y seguir al día siguiente, ¿no? Tenemos también que manifestar que hay que planificar las paradas cada 2 horas o cada 200 kilómetros de conducción. Esto le va a ayudar a usted a relajarse, a estirarse. Procure también hacerlo por lo menos cada 2 horas, unos 15 minutos. Y haga aquellos ejercicios que son para estiramiento, ¿no? No sé si alguien ha tenido la oportunidad de trabajar en una institución, no sé, pública, privada, que son actividades de oficina, ¿no? Las jornadas de trabajo. Hay un protocolo que les exigen cumplir las pausas activas. Y también hay algunos ejercicios que les pueden ayudar a estirarse y continuar y proseguir precisamente con su viaje, ¿no? Recuerde una cosa también particular en esto, casi nos olvidamos. Los atascamientos, los embotellamientos, en otras palabras, también generan cansancio. Es decir, si usted estuvo atascado o en un tráfico lento, hablamos sobre todo en épocas de feriados, ¿será esto? Si usted condujo mucho menos kilometraje en estas 2 horas, pero estuvo en este escenario por lo menos 2 horas continuas, también haga la pausa. También haga la pausa porque usted está fatigado. En teoría está fatigado, está cansado, ¿ya? Y finalmente tenemos que recordar que precisamente en las paradas que usted hace, procure no comidas pesadas, porque le van a causar somnolencia. Y tampoco, obviamente, alcohol no, ni energizantes, ni bebidas gasificadas, ni con altos contenidos de azúcar. Procure agua natural, ¿no? Elementos livianos que le van a permitir llegar en buen estado a su destino final, por supuesto. Y hablando precisamente de un tema que ya no se pudo evitar el siniestro, el accidente, parte suya por mayores precauciones que tuvo que tomar en este caso, precisamente qué hacer o cómo actuar en el caso de que usted esté involucrado en un accidente de tránsito con lesionados, ¿no? Lamentablemente, justamente no estamos exentos de salir lesionados o involucrados en un accidente de tránsito. En el caso que este se dé, inmediatamente usted comuníquese al 911, al Sistema Integrado de Seguridad EQ 911, ¿no? Al 911. De hecho, así hay que enseñarles a los niños también el 911 para que ellos también pidan auxilio en otro tipo de emergencias. Si por A o B circunstancias, que creo que es lo más probable, no haya señal en la zona donde usted está, siempre procure ir identificando los puntos por los que va atravesando en este viaje. Estamos hablando de largos viajes, ¿no? Y no está por demás identificar el lugar más cercano para movilizarse, solicitando tal vez ayuda a terceros, para llegar a ese lugar y poder comunicarse o directamente gestionar también el auxilio. Probablemente en ese lugar exista una OPC, exista tal vez una estación de peaje, exista tal vez un cuartel de algún tipo, de otro organismo de primera línea, ¿no? Entonces, es muy importante esta situación. Y obviamente, eh, para canalizar la emergencia y si no contó con estas dos herramientas importantes y fundamentales, es importante que una tercera persona sepa, esté permanentemente en contacto con usted y tenga conocimiento de a qué hora está previsto su arribo, su llegada a ese lugar. Y en un momento de una demora,
no prevista, no planificada, encienda las alarmas, ¿no? Y sea esta persona que también procure salir en ayuda, en auxilio suyo, ¿no? En el caso, en el lugar, una vez que se presenta el siniestro, tiene que señalizarlo. Utilice los triángulos reflectivos, utilice cualquier medio que pueda precisamente anticipar a los demás usuarios de las vías que allá se ha presentado un siniestro. Probablemente un bajísimo, perdón, porcentaje de las personas que están circulando por las vías tal vez se conduelan de nuestra situación y nos ayuden, ¿no? Obviamente hay algunos tipos de accidentes también muy particulares, ¿no? Que perdemos la pista y estamos barranco hacia abajo. Ahí es más complicadísimo, súper complicado. Esto es un ambiente, en una escena ideal, ¿no? Y como les digo, cada caso tiene su respectiva particularidad, pero bueno, a la medida de lo posible, tratar de vernos los medios, los modos para poder ayudar. Obviamente aquí hay una cosa también, ¿no? No hay que confundir el voluntarismo con el socorrismo profesional. ¿A qué quiero decir con esto? De que es preferible que nosotros, salvo que tengamos conocimientos de medicina, primeros auxilios, paramédico, enfermera, no tomemos partido en esta situación. Porque hay que esperar a que llegue personal especializado, porque tal vez con el afán de ayudar, de querer solucionar el problema inmediatamente, nos dolemos de la desgracia ajena, cualquier movimiento puede más bien empeorar la situación, ¿no? Puede hacer más grave una herida, una lesión, y esto hay que guardar muchísimo cuidado. Más bien, lo que nos correspondería a nosotros que somos empíricos en el caso, acompañar de pronto a las personas heridas más graves, como dicen comúnmente, hacerle la conversa para que no se nos vaya, no caiga en un estado de inconsciencia, un estado vegetativo en el cual ya después no pueda reaccionar, ¿no? Y también se dan los casos, ¿no? Muchas de las ocasiones por haber sufrido la lesión no pueden moverse, tanto reduce la capacidad de circulación, como ustedes pudieron mencionar anteriormente, y mejor es cubrirles con algún abrigo para proveerles de calor. A veces también las víctimas son mortales cuando precisamente han perdido esta capacidad de la temperatura corporal, ¿no? ¿Cuánto es la temperatura corporal? 33.5 grados, ¿no? Ya, otra de las situaciones o conductas que usted debe también adoptar es precisamente comunicarse con la compañía de seguros que contrató para que ellos le guíen también en los pasos que deben seguir. ¿Por qué razón? Porque en muchas de las ocasiones argumentan que no fueron comunicados a tiempo, que no estuvieron en el lugar de los hechos, que no realizaron evidencia de las causas y podemos perder lo que hemos contratado. No, se valen a veces del mínimo detalle. Aunque a pesar que algunas tienen ambulancias, grúas, defensoría legal, etcétera. Sí, sí hay, depende de qué aseguradora se contrate. Y finalmente, si usted es el protagonista del accidente, probablemente sea el causante, probablemente usted va conduciendo. No abandone la escena del accidente, ¿no? También esta es una pregunta para ustedes, para leyes de tránsito. Yo sé que es un agravante huir de la escena, darse a la fuga, como dicen, pero sería bueno que ustedes lo consulten a quien domina este tema, ¿no? Y tampoco trate de ocultar alguna o algunas de las evidencias o indicios del accidente. No les va a ayudar bajo ninguna circunstancia, ¿no? No nos va a ayudar. Estaríamos afectando a la realidad, a los temas precisamente que guardan relación con esta situación, ¿no? Y bueno, acá también tenemos nosotros que recordar y reconocer, existe un estudio llevado a cabo en el territorio ecuatoriano respecto de varias variables, ¿no? Por ejemplo, se determinó a los involucrados en accidentes y que fueron atendidos en casas asistenciales,
precisamente la distribución del dolor y el tipo de lesión que presentaron los ocupantes de los vehículos. Y obvio, ¿no? Ustedes, de acuerdo a lo que hemos ido haciendo las exposiciones debidas a estos temas, tenemos que precisamente por causa de traumas superficiales tenemos un 24%, a causas de dolor incesante un 23%, a causa de heridas cortantes llegan a las casas esenciales un 17%, a causa de escoriaciones el 11%, a causa de hematomas un 8%, a causa precisamente de politraumatismos un 3%, de hemorragias externas un 4%, fracturas cerradas y fracturas expuestas 4 puntos porcentuales también, y heridas penetrantes un 2%, sin dejar a un lado lo que es el aplastamiento, ¿no? Obviamente, estas están producidas por el impacto contra el parabrisas, ¿no? O en el caso de las manos contra el tablero de instrumentos, ¿no? Son datos precisamente que han arrojado estos distintos estudios y precisamente que son evaluados en este caso. Tenemos también otra de las variables que han tomado en consideración acá, que precisamente hablan de la localización del dolor y de las lesiones que presentan. Por ejemplo, en la cabeza, el 31%, en los miembros inferiores un 17%, en los miembros superiores un 16%, en el tórax un 15%, en el cuello un 8%, en el abdomen, en la pelvis, 4 puntos porcentuales para cada uno, y en la región lumbar y en generalizado sin categorizar, un 3% también para cada uno. Este dato justamente se da o se llega a la conclusión precisamente de que la mayor parte de víctimas eran los ocupantes de asientos delanteros y los conductores. Van a impulsarse después del impacto sobre qué? Sobre las estructuras del vehículo. Los conductores se van a golpear sobre el parabrisas, lo que lesionará la cabeza. Sobre el volante, afectando al tórax. Al producirse el golpe, la rigidez de los miembros inferiores y los superiores hará que justamente estos sufran trastornos, ¿no? En cuanto tiene que ver a los que ocupan el área delantera del vehículo, presentarán lesiones a nivel de cabeza y miembros inferiores fundamentalmente, ¿no? Otro de los datos estadísticos o variables, podríamos llamarlo así mejor, que se analizaron en este estudio, justamente guarda relación con lo siguiente. Acá tenemos justamente la distribución de los meses, ¿no? Y resulta que, no, bien es cierto, ustedes se imaginan muy bien cuáles son los meses con mayor incidencia. Tenemos octubre con un 20% y diciembre con un 42%, ¿no? Y esto precisamente es debido a las fechas, ¿no? De hecho, hay que reconocer que también saliéndonos un poquito del tema, por el tema de actividades personales, de entretenimiento, de distracción, de relajación de nuestra población, también esas fueron las épocas donde hubo mayor cantidad de contagios por esto de COVID-19. Tenemos también nosotros, de acuerdo a días de la semana que ocurrieron los accidentes reportados, de atención en las casas asistenciales, datos estadísticos del SPAD, ¿no? Digamos que el día domingo es el que tiene mayor porcentaje, 25%. Tenemos el día jueves un 16%, conocido como jueves, como viernes chiquito. El día lunes la resaca del domingo, el 14%. Día viernes y sábado, 14%. Los que tienen mayor porcentaje. Obviamente tenemos martes y miércoles un 8% porcentual para cada uno, ¿no? Y esto se da en razón siguiente de que justamente los jóvenes, porque este dato que va a dar a continuación justamente ratifica lo mismo, son los que precisamente no se reúnen ya los viernes o sábados, ¿no? Tienen la tendencia de reunirse a festejar con las amistades. ¿Qué día? El jueves, ¿no? Y precisamente
eh, no lo hacen los fines de semana, por eso es que tenemos esos datos. ¿Y quiénes son? No con esto estoy estereotipando ni señalando, por su propiedad, ¿no? Los jóvenes tienen un poquito más tendencia a las actividades de diversión y lamentablemente también con la ingesta del alcohol. A ver, horas en las que se presentan los accidentes. De 12 del mediodía hasta las 18 horas, el 41%. De 18 horas a 24 horas o 0 horas también, el 27%. De las 0 horas hasta las 6 de la mañana, un 17%. Y el restante, 16% de 6 de la mañana al mediodía. ¿Sí? Esto nos indica que de acuerdo a estos datos, resulta que es conocido que en este horario que tuvo el mayor porcentaje, implica por el tema de las actividades propias de entretenimiento que se realizan en ese momento, ¿no? Y tenemos también las edades, los grupos etarios, por eso les decía, vamos a corroborar lo anteriormente dicho con estos datos estadísticos. Resulta que aquellas personas que están entre los 15 y los 24 años tienen el alto porcentaje, el 38%. Le sigue a este sesgo etario, de los 25 a los 44 años, un 31%. Tenemos también de los 45 a 64 años, así como de los 5 a los 14 años, 12 puntos porcentuales para cada uno. Y por supuesto, mayores de 65 años y menores de 4 años, también un porcentaje muy bajo, ¿no? Porque en muchas ocasiones los mayorcitos o los niños infantes, precisamente, no es que salen con su voluntad, ¿no? Muchos padres los llevan o los hijos llevan a los padres y lamentablemente es así. Y como les decía, ¿no? Se llevan a batuta en este caso, lamentablemente, los jóvenes que tienen cambios emocionales, rebeldes, buscan actividades que liberen adrenalina y ven en la velocidad una forma de sentir placer, obviamente sin medir con lógica las consecuencias que la misma les puede acarrear, ¿no? También tienen una tendencia a permanecer en grupo, por eso los accidentes de los jóvenes son más, con mayor número de víctimas, y por supuesto también, por lo menos a escondidas, pero consumen también alcohol, ¿no? Y probablemente también otras sustancias que no me permito manifestar. Tenemos también de acuerdo al género, quienes tenemos la batuta, llevamos la batuta precisamente los varones, porque somos tan inconscientes, ¿no? Un 57% y las damitas un 43%. Justamente vemos esta cifra y resulta que nosotros hemos sido quienes hemos conducido por varios años los vehículos y otros automotores, ¿no? Sin embargo, se observa también que las mujeres ya pierden el miedo a conducir, en muchas ocasiones también superan a los hombres en algunos lugares. Pero ¿cuál es la diferencia? Que las mujeres son más precavidas y tienen mayor habilidad, son más cuidadosas en la conducción. Venga un aspecto a recalcar respecto de las mujercitas, ¿no? Prueba de ello es justamente cómo está compuesto el curso de ustedes, ¿no? Vale la pena mencionar precisamente que estos accidentes fueron, lamentablemente, la principal causa de muerte en, eh, en la década en la década pasada, ¿no? Precisamente. Y tenemos también precisamente que decir, puntualizar, por influencia del alcohol. El porcentaje de accidentes de tránsito con consumo de alcohol es exageradamente alto en el Ecuador. 31.6%, lo que indudablemente alarma al verlo como una de las principales causas de los accidentes de este tipo en el país, pese a que ha habido campañas de difusión para evitar precisamente esto, pese a que se han hecho varias e innumerables reformas a la Ley Orgánica de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, incluso se cobran multas, hay reducción de puntos, hay también pena privativa de libertad, pero sin embargo de aquello no hacemos conciencia de este tema, ¿no?
Hay otra situación también que se toma en consideración acá. El tema del uso de cinturón de seguridad, que algo ya estábamos mencionando anteriormente. También es preocupante. Los datos precisamente recolectados demuestran que el 79% de los ocupantes de vehículos livianos no utilizan el cinturón de seguridad. Es una cifra, por demás decirlo, alarmante, más que, más que cualquier otro factor que hemos visto en este estudio. No lo utilizaron. La población en general todavía no hace conciencia del riesgo que se puede experimentar de no llevar puesto el cinturón de seguridad. Las lesiones de los ocupantes son precisamente las mayores debido al no uso del mismo, ¿no? Imagínense, qué altísimo el no uso de cinturón de seguridad. Y bueno, algo que tenía relación con el tema principal es respecto del tipo de accidente de tránsito, lo que atendieron en las casas asistenciales. Tenemos que la mayoría fue por colisión frontal, un 36%. Tenemos los volcamientos, un 31%. Tenemos colisiones laterales, un 16%. Colisiones traseras, 2%. Caídas del vehículo, 14%. Vean, por eso hablamos de esto también. Los pasajeros no anuncian la parada o los conductores no detienen su vehículo a tiempo, el 14%. Y pérdida de pista o despeñamiento, también como se conoce, el 1%. Eso en cuanto tiene que ver a las colisiones. Por lo que podemos evidenciar que precisamente la colisión frontal es el tipo de accidente que se presenta con mayor frecuencia en nuestras vías, lamentablemente, y esto se debe a que no respetamos la señalización vial, no cedemos el paso preferencial, hacemos invasión de vía, no manejamos en condiciones biológicas adecuadas, es decir, estamos con síntomas de cansancio, de sueño, estamos embriagados y no tomamos también las medidas de seguridad vial que tantas veces nos han hecho hincapié y énfasis, ¿no? Por lo tanto, nosotros también tenemos que guardar muchísimo cuidado para el cumplimiento de estas normas o recomendaciones que precisamente se llevan a cabo por este tema.